Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ezequiel, el capítulo 1. Vamos a leer lo que está escrito a partir del versículo 19. Antes del versículo 19 se está hablando algunas cosas en este capítulo 1 que tienen que ver y nos hemos hemos puesto atención a varias cosas que tienen que ver con las enseñanzas, con las cosas que Dios quería que el profeta Ezequiel conociera y de las que hemos tratado también acerca de mensajes que Dios a través de esta visión no solamente le daba al profeta Ezequiel, sino a sus hijos de todos los tiempos. Ahora, eh, estudiamos en una parte, y ya hemos mencionado, acerca de cuatro seres vivientes, características que ellos tenían y otras cosas que allí se movían ruedas y otras cosas. Vamos en nuestra lectura a escuchar, a leer lo que Dios le enseña al profeta y aquí también vamos a poner nuestra atención a algunas de las cosas que vamos a estudiar. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Quiere decir que estos seres vivientes, cuatro seres vivientes, y unas ruedas que allí estaban, tenían una sincronización cuando hablaban, cuando andaban, cuando se detenían. Y, y cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. Hacia donde iba el espíritu, iban ellos, y las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba también en las ruedas. Se señala aquí que estos seres vivientes y estas ruedas que tenían movimiento, que se detenían, tenía algo que los guiaba, el espíritu que estaba con ellos, los iba dirigiendo, o sea, ellos no se detenían o andaban como querían, sino que eran conducidos por el espíritu. Sigo leyendo. Cuando ellos andaban, andaban ellas, o sea, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas, ellas también andaban. Y cuando ellos se detenían ellas. También, cuando se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esos seres vivientes y esas ruedas eran guiados por el espíritu. Sobre la cabeza de cada ser viviente apareció una expansión a manera de cristal imponente, extendiendo encima de o extendido encima de sus cabezas. O sea, en la parte alta, sobre las cabezas de estos seres vivientes, había una expansión que parecía de cristal. Y en esa expansión que estaba sobre los seres vivientes, el profeta también, Dios le enseñó en la visión algunas cosas. Dice, debajo de la expansión, sus alas estaban extendidas una hacia la otra, y cada uno tenía otras dos alas que cubrían su cuerpo. Los seres vivientes tenían alas, unas las extendían, otras cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso,
como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraba, bajaban sus alas. Esto es lo que el profeta veía. No solamente veía, sino que también escuchaba. La voz que escuchaba era una voz poderosa, comparado a las cataratas, a las muchas aguas, cuando las cataratas caen, comparado a un ejército en marcha, eh, comparado a cosas que se escuchaban no solamente como la voz de un ser humano, sino que esa voz que se escuchaba era como la voz de muchas personas, como la voz del agua cuando cae, como las cataratas, o sea, que había muchos sonidos. Eso era debajo de la expansión. Sobre la expansión había, dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Vamos a comenzar a decir aquí acerca de los seres vivientes y acerca de las ruedas que se movían, que se detenían, que el Espíritu los guiaba con esta visión. El mensaje que Dios le estaba dando al profeta Ezequiel es que las cosas que suceden en la tierra, que pueden aparecer o pueden parecer de un momento a otro, que no tienen ningún tipo de sincronización, lo que se está enseñando es que Dios es el que controla todas las cosas de la tierra. Cuando decimos las cosas de la tierra, nos estamos refiriendo a los gobiernos de la tierra, a las luchas entre los poderes de la tierra, donde aparecen a lo largo de la historia naciones que dominan, naciones que caen, batallas que se pierden, batallas que se ganan, como si no hubiera un propósito detrás de esto, como si por el arte del desarrollo humano y por las cuestiones de los intereses de los seres humanos, se levantan los países, se levantan los gobiernos, las naciones, se hacen imperios y esto como si no tuviera un control, sino que en las luchas que se hacen entre los seres humanos, pues van surgiendo y cayendo naciones. Estas visiones, y es lo que voy a decir ahora aquí, sobre estos seres vivientes y sobre estas ruedas, esto estaba enseñando al profeta, se enseña a través del libro de Ezequiel y se enseña en la palabra de Dios que Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en la humanidad. Aquí debo hacer una aclaración que la haré dentro de un momento. En la Biblia hay declaraciones como esta que dice, Dios quita reyes y Dios pone reyes, señalando que de acuerdo al desenvolvimiento de la iglesia de Dios en la tierra, que de acuerdo al conocimiento del plan de la redención, mediante la cual el ser humano tiene la esperanza de la redención, de la salvación, todas las cosas pueden aparecer que no tienen control. Pero lo que Dios está enseñando aquí y está tratando que el profeta entienda y que nosotros también entendamos, no es que Dios tenga que tener
un control sobre cada persona que en el mundo existe, sino que cada país, cada gobierno, cada persona que dirige en los países tiene una obra que hacer. Y la obra de los países, el resultado de las batallas humanas, tienen que ver con la predicación del Evangelio y con el conocimiento que el ser humano debe tener de cómo Dios actúa en las cosas que suceden en la tierra. Que puede parecer que aparentemente surja una persona con una capacidad inmensa y que por la capacidad de esa persona se logran formar los imperios, se logran formar las naciones, favorables o no favorables en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero lo que la Biblia enseña es que como estos animales o estos seres vivientes y estas ruedas se movían o se detenían, se alzaban o se bajaban, no era solamente porque lo hacían como lo hacían, es decir, el Espíritu los llevaba, el Espíritu los guiaba, estaba hablando del desarrollo o desenvolvimiento de la palabra de Dios, del conocimiento del plan de la redención en la tierra en la cual nosotros vivimos. Aquí debemos entonces señalar algo de esto que se está señalando o se está diciendo. En el mundo donde nosotros vivimos, dependiendo del área del mundo a la que nos estemos refiriendo, hay geográficamente áreas donde la predicación del Evangelio es más fácil de dar, de compartir el Evangelio que otros lugares. Hay lugares donde los cristianos, cuando se habla de la predicación del Evangelio, estamos hablando de los cristianos que en la Biblia aprendemos acerca del plan de la redención. Hay lugares del mundo donde los cristianos no tienen libertad para hacer su obra. Hay lugares donde si alguien se da a conocer como cristiano, lo persiguen y hasta los matan. Hay lugares donde los que hablan el Evangelio, presentan el cristianismo, son recibidos, son aplaudidos y son ayudados. Hay lugares del mundo donde las personas hacen mención de no creer en Dios, de no contar con Dios para nada. Hay lugares donde florecen otros tipos de religiones que no se cree en Dios, sino se creen en otros tipos de dioses o en personas que vivieron en otros tiempos. Y cuando el mundo se mueve en su engranaje, donde unas naciones tienen que ver con la otra, donde el Evangelio se predica de un lugar o se predica en otro lugar, otro tipo de enseñanza, tal parece como que cada cual hace lo que quiere hacer. Pero Dios le demuestra aquí al profeta que aunque él es enviado a un área geográfica del mundo de aquel tiempo, él iba a ser enviado a los israelitas, al pueblo de Judá. También en el mundo hay otro tipo de creencia. Aunque en esta ocasión que se está hablando, donde aparentemente el mal había triunfado sobre el bien, donde el pueblo de Israel iba cautivo, también en la historia del mundo nosotros podemos ir mirando que las condiciones del mundo son en algunos lugares, repitiendo lo que ya dije, repitiéndolo de otra manera, favorables para la predicación del Evangelio. En otros lugares, nada de favorable.
sino que el que lo predica poniendo en juego su vida, pareciendo que los hombres son los que tienen el control de estas cosas. Pero el movimiento de las naciones, levantar y caer gobiernos, esto es algo que Dios lo dirige. No estoy diciendo con esto que Dios está levantando a cada rey que se levanta, porque la Biblia tiene la declaración de que Dios pone reyes y quita reyes. Pero cuando estudiamos las profecías bíblicas, nosotros vemos desde antemano que Dios tiene un control y que de ese control no puede el hombre ir a hacer otra cosa. Por ejemplo, voy a utilizar aquí una comparación para entender o tratar de entender lo que estamos diciendo. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, Dios le dio ese sueño y le dijo lo que iba a pasar en el mundo. Lo que iba a pasar en el mundo era, según Daniel le dice a Nabucodonosor, porque Dios se lo dijo a Daniel, Dios le dio el conocimiento del sueño que Nabucodonosor había tenido y le dio la explicación a Daniel, y Daniel sencillamente dijo, habló del imperio actual que había, Nabucodonosor, la cabeza de oro, que después de ese imperio vendría otro imperio, los medos y los persas, que después de otro, de ese otro imperio se levantaría otro, el imperio griego, que después de ese se levantaría otro, el imperio romano, y que después del imperio romano no habría otro imperio mundial, sino que habrían reyes en toda la tierra y que dentro de la historia de los reyes o de las naciones en la tierra, unas iban a ser más débiles, otras iban a ser más fuertes. Se levantaría una nación como un cuerno que tendría la capacidad de ser una nación y también la capacidad de ser una iglesia. Tiene que ver con el levantamiento de la Iglesia Católica. Pero finalmente, después de todo esto, en los días de esos reyes, Dios le enseñó a Daniel que se levantaría una piedra y diría a la imagen, la bestia, la imagen esa iba a ser destruida por completo, todas las bestias destruidas, y se levantaría una nación. Esa nación iba a ser el reino de los santos del Altísimo, enseñando que en las luchas de la tierra los hombres parece que construyen su imperio, que construyen sus baluartes, son dueños de sus creencias, de sus doctrinas, y aparentemente florece distintos conceptos religiosos o en contra de la religión. Pero, así como Dios dijo a través de Moisés, de Daniel, que una piedra no cortada por mano humana caería sobre la imagen y formaría un reino que es el reino de Dios, lo que está enseñando aquí a Ezequiel, Daniel, perdón, Dios a Ezequiel, lo que está enseñando es que detrás de los juegos y rejuegos de la obra, de la acción del ser humano, ellos no están haciendo lo que a ellos les parece. Ellos están siendo guiados por Dios. Y el resultado de lo que va a suceder tiene que ver con el triunfo
de Dios con el triunfo del plan de la redención tiene que ver con un mundo que no cree, que no sigue a Dios, que sigue lo que quiere creer, batalla las batallas que quiere hacer, forma los imperios que quiere, los que no lo pueden formar, pero no pueden ir más allá de lo que Dios dice en su palabra. Como cuando Dios le dice al mar, hasta aquí llegas, y el mar no puede avanzar, así también Dios le dice a cada nación, a cada lugar del mundo, a cada creencia, le pone sus límites. También ahora aquí hay algo que quiero explicar, o a lo menos tratar de explicar como yo lo entiendo. Dios le da al ser humano una facultad de elección. Cada ser humano elige lo que quiere elegir. En la historia de la caída y levantamiento de imperios, de naciones en la tierra, los seres humanos hacen lo que ellos quieren hacer, pero todo esto Dios lo va controlando para que al final lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios enseña es que el ser humano no está suelto, así como los seres vivientes aquellos no estaban sueltos, aquellas ruedas no estaban sueltos, sino que tenían el control del espíritu. Este mundo también tiene el control de Dios. En la visión que hemos estado leyendo hasta aquí y que comenzamos a leer, encontramos que debajo y por encima de estos seres vivientes, de estas ruedas, con todas sus manifestaciones, con todos sus movimientos, eran controlados por Dios, también se ve debajo y por encima una expansión que enseña una magnitud distinta a cómo se mueven las ruedas y los animales. Algo que tiene un control superior sobre los hombres. Y eso que tiene que ver, esa expansión que tiene que ver, señala a Dios, al trono de Dios, a la potestad de Dios. Este tema lo voy a dejar hasta aquí, hasta este momento. Sé que faltan muchas cosas, pero iremos explicando en el próximo tema también. Vamos a dejar el tema hasta aquí y vamos a continuar desde este momento en adelante para entender o tratar de entender el mensaje que Dios tenía para Ezequiel, el mensaje que Dios tenía a través del libro de Ezequiel en toda la historia bíblica, el Antiguo y el Nuevo Testamento, entender cómo Dios va guiando todas las cosas y cómo el bien triunfa sobre el mal y cómo los poderes perseguidores contra el pueblo de Dios, los poderes que aunque no sean perseguidores, enseñan la falsedad con respecto a lo que Dios está diciendo, enseñan no la falsedad que Dios está diciendo, enseñan cosas falsas para contraponerla a lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Hasta aquí llegamos en este tema, compártelo con otro y nos vemos en el próximo tema donde todas estas cosas van a quedar aclaradas. Nos vemos entonces en nuestra próxima grabación.